Efectivamente, esta es dentro del ciclo de conversaciones para una nueva constitución. Esta es la segunda sesión en la cual queremos abordar el tema de un Estado plurinacional. Y para eso tenemos invitado a la Huerquén Mapu Anayao y al candidato doctor en estudios urbanos y territoriales, ¿no es cierto? Claudio Alvarado Lincopi, historiador. Sin más, yo quisiera comenzar esta conversación, si es que ustedes, primero Ana, después Claudio, ustedes pueden hacer una presentación de ustedes, de quiénes son, un pequeño repaso de su biografía o tal vez de su trabajo, del trabajo actual, para que se presenten ante las personas que nos están escuchando. Ana, por favor. Ya. Voy a un segundo porque tengo un problema técnico en otro lugar. Dejé la radio prendida, entonces estoy escuchando la radio Bio para variar y lo voy a apagar. Ya, está bien, no se preocupe, vaya, apague la radio. Claudio, ¿te parece si comenzamos contigo mientras Ana va a apagar la radio? Sí, no hay problema. Gracias. Aquí volvió en todo caso, no sé si... A ver, fue rapidito, fue rápido, está bien. Sí. Es parte de la nueva cultura que tenemos, nos tenemos que habituar a estas cosas domésticas que vamos teniendo. Gracias, Claudio. Ana, por favor. Ya, Malmay, Compuché, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No me recuerdo, hace varios días que parece que Javier fue el que me llamó, ¿no? Para ver Así es. esta conversa. Y me recuerdo que venía incluso de una reunión, veníamos de otros lugares de bastante. Entonces, agradecer el espacio, agradecer que hoy día se estén abriendo este tipo de conversas, porque si bien es cierto, podamos tener quizás miradas diferentes, diversidad de opinión, pero gracias a esos jóvenes secundarios que no van a tener derecho a votar ahora el día 25 de octubre, Chile cambió. Chile cambió su mirada, Chile se dio cuenta la situación que vivía, y pese que nosotros los mapuches nos partimos el 18 de octubre del 2019, nosotros venimos planteando esto ya es un tema de siglo, es un tema de décadas. Por lo tanto, en ese sentido, yo pertenezco a mi comunidad que se llama Huñutuita Ilmapu Loncollao, de acuerdo a la ley indígena 19253. Anteriormente incluso se llamaba Margarita Maica, curiosamente tenía nombre de mujer mi lot, de Purén, Nalche, y empecé en el mundo dirigencial de bastante joven. Yo creo que sacando la cuenta como 14, 15 años acompañando a mi madre, que ya no está conmigo, mi madre ya falleció, pero siempre me decía que yo sabía leer y tenía que ayudarle a tomar notas. Y después empecé yo en el mundo dirigencial y terminé mi enseñanza media. Me vine a Temuco pensando buscar una carrera técnica, obviamente, y llegué acá, me encontré con el movimiento mapuche fuerte, los años 80, y de ahí no le he sacado más el acelerador, este vehículo que tomé, que fue la demanda, y en nuestras comunidades igual lo estábamos organizando. Nuestra comunidad partió con el tema de la organización ADMAPO, en la cual todavía pertenezco a la organización. Y bueno, y así fuimos ascendiendo. Los dirigentes siempre vamos cumpliendo algunas metas, y de acuerdo a las metas que nos van dando, empezamos a desarrollarnos rápidamente. Llegué a ser presidente nacional de la organización Mapuche ADMAPO en el 89, con el compromiso de Imperial. Me tocó firmar ese compromiso en mi calidad como presidenta nacional. En mi calidad de presidenta me tocó viajar muchas veces en Santiago a mediados de los 80, fines de los 80. Ya yo creo que, excepto Jaime no es la mía, Claudio, yo creo que fue la única persona que
pero el resto más o menos yo creo que conocemos algo lo que pasó en esos periodos de la dictadura en la cual uno salía de la casa y nunca sabía si regresaba o no. Entonces muchas veces me tocaba viajar a Santiago para buscar esta política de alianza de la que hoy día precisamente están buscando mucha gente. Bueno, yo no es que no esté buscando, también lo estoy buscando, pero yo estoy un poco más, ¿cómo se podría decir? No estoy en la primera línea, podríamos decir que quizás la segunda o estar, las personas más jóvenes en este momento están, entonces me hace recordar mucho esos periodos a mí. Y cuando me hace recordar mucho esos periodos, eso me hace también incluso desconfiar en este momento, de verdad. Pero pese a eso, como les decía el otro día a unos también en una comunidad, de que sabiendo que la piscina no tiene agua, hay que tirarse, pues hay que saber tirarse nomás para que no quedemos con contusiones graves. Esa es la razón de que yo creo que la gente joven hoy día, y por eso agradezco también de que el movimiento social jóvenes de los secundarios hoy día ya han hecho despertar la sociedad chilena, de la cual muchas veces a nosotros no nos creían, a nosotros nos veían que éramos conflictivos, que éramos por andar formando conflicto al Estado y que decíamos, y había injusticia, denunciábamos las desigualdades y todo eso, y nos decían de que estábamos acostumbrados a que nos regalaran las cosas. Aquí empiezo, o sea, no, por eso digo, fui presidente nacional de ADMAPO, me vine a estudiar, una deuda que quedó, que mi madre falleció, yo no había terminado mi carrera universitaria, después que falleció yo terminé mi carrera universitaria, por eso soy de profesión planificadora social, y con ese mismo compromiso también quise que mi hijo terminara su educación como correspondía por la deuda que yo había hecho con mi madre, porque mi madre había confiado que yo me venía a estudiar. Mi madre me quería ver en el mundo profesional, yo creo, porque ella, si bien es cierto, no sabía leer ni escribir, pero mi abuelita tampoco. Mi abuelita era una de las que soñaba siempre sobre que teníamos que mantener nuestra identidad mapuche. Y todos los valores más fuertes mapuche que tengo es gracias a ella. Y cuando ella supo que yo estaba en este mundo metido, mi abuelita siempre dijo, yo quise que tú fueras mapuche, pero nunca pensé que tú te ibas a meter para ayudarle a los otros mapuches que muchas veces no te van a agradecer. Y yo creo que mi abuelita no dejaba de no tener razón. O sea, y me decía, y menos te van a reconocer la gente que no son mapuches, te van a odiar. Bueno, pero como dicen que a veces hay que ser porfiado en esta vida, la rebeldía a veces nos lleva a esto. Hoy día estamos en esto. Fui consejera nacional ante CONADI, electa por la comunidad, electa por votos populares, y por ser un poco crítica frente al cómo el Estado ha ido respondiendo frente a la política, me sacaron, me dejaron fuera. Entonces, por eso tampoco me hago ninguna expectativa ahora cuando estén los escaños reservados. Yo creo que tenemos que luchar para los jóvenes, tenemos que luchar como para Claudio, como para muchos Claudio, como para muchos Buenulet, como para muchas Millaray, como para muchas Guacolda, que tienen nombres mapuche las niñas, que han llegado a la universidad, y nosotros tenemos que acompañar a nuestra gente joven. Bueno, yo creo que podría estar la hora y media conversando, porque Continental, ahora estos últimos días le han dado por estas conversas vía Zoom del mundo internacional. Estuve participando en el segundo encuentro continental, en el tercer encuentro continental. Fui parte también de la política que hoy día se están de una u otra forma llevando dentro de las Naciones Unidas. Y cuando vi que los estados, porque los mismos estados son parte de las Naciones Unidas, cuando ellos nos cerraban las puertas ya en las Naciones Unidas, dije yo, ¿por qué tenían que estar haciendo por allá, por Suecia, Suiza, Estados Unidos, Nueva York? ¿Por qué no me venía si los Nueva York lo teníamos en nuestras comunidades y teníamos que trabajar desde nuestras comunidades? Entonces ahí cuando me vine, fui también en un momento como asesora de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Por eso cada vez que viene a Chile me menciona por ahí en su jornada que tiene. Entonces hemos contribuido también a la cuarta conferencia de la mujer en Beijing. Fuimos a la declaración, estuvimos también intentando de poder ver el tema de los derechos del niño, de los niños de pueblo originario. Por lo tanto, tenemos un currículum, pero no vamos a entrar. Yo lo que acepté esta invitación cuando Javier habló desde que nosotros deberíamos tener una mirada quizás desde el punto de vista
cultural, porque a nosotros nos han negado, si queremos verlo, tenemos que mirar desde una historia del pasado, del presente y del futuro. Y la historia del pasado dice que a nosotros nos negaron, a nosotros, aparte que nos invadieron, nos colonizaron, nos negaron nuestros derechos, no nos respetaron nuestra propia forma de vida, porque nosotros tenemos nuestra propia forma de vida, somos un pueblo milenario, y como somos un pueblo milenario, que tenemos toda una estructura organizacional, por lo tanto, cuando se llegó a invadir acá este territorio, este Guaymapo, dijeron que tenían que desaparecer toda esa estructura organizacional, esa estructura política. Entonces, porque el pueblo mapuche tenemos nuestros propios mecanismos organizativos y nuestras propias características, y eso nos hace también de tener nuestra propia filosofía de vida, y nuestra filosofía de vida tiene que ver con los temas espirituales, con el tema cultural, y esa es la razón de la conexión que tenemos con lo que es la madre tierra, la Ñuque Mapu, y lo que es todos nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente. Entonces hay toda una filosofía, que esa filosofía no lo conoce la sociedad no mapuche, porque la historia nuestra, vuelvo a decir, una historia que fue oculta, y dentro de esa historia oculta fue una historia negada en forma sistemática hasta el día de hoy, ¿ya? Porque cada vez que fuimos a los colegios, partiendo de la enseñanza básica, la media y las universidades, nunca a nosotros nos hablaron de que nosotros éramos un pueblo que teníamos una estructura sociopolítica, y producto de eso, de la única forma que nos decían de que éramos flojos, éramos borrachos, eso era antes, ¿no? Antes éramos borrachos. Después ya nos acusaron que éramos guerreros, cuando ya empezamos a reclamar y a defender nuestros territorios, y ahora ya en pleno siglo XXI, como ya sabemos, imagínense, hoy día estamos comunicándolo por esta vía, que no deberíamos, que por esa razón, por comunicarnos por esta vía, hoy día nos acusan de terroristas, nos acusan de conflictivos, y también nos acusan de delincuentes, porque probablemente quizás nos van a decir que los celulares que usamos, capaz que nos acusen que también los robamos, porque de esa forma nos ha tipificado el Estado, y eso significa de que prácticamente institucionalizó esa colonización, institucionalizado ese racismo, esa discriminación permanente. Imagínense las mujeres mapuche en los discursos cuando hablamos o hablan nuestras lamianas mujeres, dice somos discriminadas por ser mujer, por ser pobre y por ser mapuche. Triple discriminación. El pueblo mapuche, yo creo que en su contexto general somos triplemente discriminados en eso. Cuando viajábamos a Santiago, me recuerdo en los años 80, por eso hoy día me siento hasta, me dan ganas de llorar de puro orgullo cuando veo por este mismo 12 de octubre, pese de que hoy estén en cuarentena, pese que esté rodeado de militares, te invadido de milico, de carabineros, Santiago, hoy día de ver tantas lamienes con sus vestimentas, tantos lamienes hombres, con sus chuchucas, con sus banderas, marchando. Eso cuando nosotros viajábamos a mediados de los 80, y nosotros íbamos vestidos como ando yo así, y cuando nos bajábamos en el metro, empezaban a decir, así como nos faltaban que nos empezaran a mostrar las plumas. Era por un desconocimiento que había, y veíamos la gente mapuche cómo agachaban la mirada, porque la discriminación, el sometimiento ha sido muy fuerte. Entonces, esa triste historia que nosotros llevamos, que cargamos permanentemente, que cargaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres, los papás, los hermanos, los nietos, los hijos. Esa es lo que nosotros hoy día también quizás nos da esta fuerza, este valor, para que nosotros digamos que ya basta el tema de este sistema, de que nos sigan negando estos derechos, nos sigan negando estos derechos políticos, estos derechos sociales, estos derechos económicos, estos derechos culturales. Por lo tanto, en ese contexto, hoy día, porque aquí hay contexto, hay momentos y momentos mediáticos, todo. Hemos pasado, y la historia, aunque no se cuente, pero la historia está lleno de episodios tristes en contra nuestra. Ana, Comunidad entera quemada. Entonces, pese a eso, hoy día queremos estar discutiendo y conversar con nuestra gente, y hacerle ver también no solamente a nuestros aliados estratégicos, circunstancial, sino que también a nuestra propia gente, que ya ese tipo de racismo y ese tipo de discriminación, pese a que está vivo,
Ustedes vieron el día 1 de agosto, el día 2 de agosto, lo que pasó en Curacautín cuando quisieron quemar vivo a nuestros lamienes, los quisieron prácticamente linchar ese día a los lamienes, y los lamienes estaban solamente, se tomaron la municipalidad porque llevaban más de 100 y tantos días los presos políticos que no eran visibilizados. Entonces, cuando vieron eso, por lo tanto, eso nos hizo recordar exactamente cuando, me imagino, cuando por primera vez llegó aquí la colonización, cuando llegó el racismo con esa odiosidad a eliminar comunidades enteras, familias enteras. Entonces, Chile es un país racista, clasista y machista. Ana, gracias. Bueno, muy fuerte tu relato, difícil poder moderar esto porque se nota de que hay una energía, ¿no es cierto?, ahí que está latente. Vamos a entrar también un poco más de lleno a lo que tú nos has comentado sobre la colonización, sobre la violencia de Estado, sobre el racismo, ¿no es cierto?, sistemático que ha tenido este país llamado Chile. Pero antes de eso, quisiera darle la palabra a Claudio. Le recordamos a la gente que estamos conversando con Ana Yao y Claudio Alvarado Lincopi en las conversaciones, ¿no es cierto?, de ACA. Y Claudio, por favor, me gustaría, para partir, ¿quién es Claudio? ¿Quién es Claudio Alvarado Lincopi? ¿A qué te dedicas? ¿En qué se centra tu trabajo? Bueno, Mari Pupeñ, Mari Polamien, Mari Lamien, Ana, realmente lo repito, lo dije hace un rato, pero lo repito, un honor realmente estar compartiendo al menos esta reunión virtual con usted. Nada, yo no debo extenderme tanto luego de lo que señaló la Lamien Ana, ¿no? Particularmente por esa historia de lucha permanente que he tenido efectivamente la Lamien. Yo solamente diría que, bueno, yo me dedico a la historia, he hecho un par de libros con un amigo, hermano, se llama Enrique Antileo, particularmente sobre la historia de la migración hacia Santiago. Yo soy nieto de migrantes mapuche acá en la ciudad, un poco lo que conversaba la Mirana hace un rato, ¿no? Estuvimos el 12 de octubre precisamente ahí por la Alameda marchando, y que son los hijos, los nietos de migrantes mapuches que tuvieron que venirse a la ciudad producto del despojo de la tierra, ¿no? Mi abuelita Josefina Collío, mi abuelo, ambos fallecidos, Carlos Lincopi y mi tío, tuvieron que llegar desde Carahue de Nueva Imperial a Santiago para poder sobrevivir, ¿no? Es decir, la pobreza era tan radical que alguna gente tuvo que salir hacia las ciudades a buscar trabajo. Particularmente mi abuela trabajó toda su vida como trabajadora de casa particular, nana, le dicen, y mi abuelo panadero también toda su vida, ¿no? Y son esas historias que cargamos muchos y muchas hijos y nietos de la diáspora, decimos nosotros, de la migración mapuche, y que acá en la ciudad también nos hemos intentado levantar, ¿no? De a poquito. Hoy día acá en la ciudad también hay rucas, ¿no es cierto? Hay un montón de organizaciones también. La mía Nana, yo conozco parte efectivamente de su historia y cómo sus aportes fundamentales también en esas primeras movilizaciones, allá en los 80, acá en Santiago, ¿no es cierto? La subida al Cerro Huelén, que hoy día también está en disputa, y todas esas luchas fueron generando hasta el día de hoy que la bandera mapuche también hoy día en nuestro pueblo se encuentran en primer lugar, digamos, al menos de la movilización. Desafortunadamente eso todavía no se traduce en cuestiones concretas, ¿no? Nuestro pueblo ha sido permanentemente violentado, ya lo señalaba también, negado, inferiorizado, y por lo tanto es verdad, yo también tengo muchas dudas en torno al momento que estamos viviendo. Esperemos que poder correr el cerco lo más posible de un Estado que se ha configurado únicamente monocultural, que ha considerado que solamente existen chilenos al interior del país. En fin, todos los debates que hoy día se pueden entrar a polemizar, y yo creo que es un interesante momento para abrir ese debate, y es que es un debate para los mapuches fundamentalmente, pero también es una pregunta para la chilenidad, ¿no? Es decir, Chile está preparado para asumir efectivamente esos desafíos para un siglo XXI que borre o que busque al menos superar las dimensiones más violentas de la colonización del siglo XIX y el siglo XX.
Gracias Claudio, hay un texto que tú, o tú lo has descrito en algunas conversaciones que has tenido, que están publicadas, incluso hay un texto creo que en CIPER, en el cual tú identificas que efectivamente en este momento las banderas de los partidos políticos desaparecen del espacio público. Y la que se levanta es la bandera mapuche. Ustedes me dicen si está bien pronunciado o no, pero la Huenufoye es la bandera que se alza, ¿no es cierto?, en la calle como principal símbolo de este estallido social, que ha sido un basta, ¿no es cierto? Lo que decía Ana, estos secundarios que lograron saltando la barrera del metro, se transforma todo esto en una revolución, una explosión en que la salida institucional ha tratado de ser una nueva constitución. En ese sentido, claro, tú hablas de una de las cosas que rescato de ambos, y lo que tú decías ahora último, Claudio, era esto de si la sociedad chilena estamos preparados para esta mapuchización que se podría tener en esta sociedad. Y más allá de eso también, si usted, Claudio primero, después vamos con Ana, si tú puedes identificar cuáles son algunos puntos clave de la actual constitución, la que tenemos, hablemos de la constitución de 1980. De ahí en adelante han habido reformas, pero no es una constitución nueva. De la constitución de 1980 a la constitución actual que tenemos hoy en día vigente. ¿Cuáles son los puntos claves que tú crees, identificas tú que han impedido tener un reconocimiento de los pueblos originarios en Chile, y no solamente de los pueblos originarios en general, sino tal vez en específico del pueblo mapuche? Bueno, realmente Chile se funda sobre la base de una concepción, que es la concepción de que solamente hay una nación, ¿no? Que era una prerrogativa muy propia del siglo XIX, ¿no? Y sobre la idea de una nación se buscó homogenizar a todos los pueblos que habitábamos eso que posteriormente se llamó Chile, ¿no? Y ese proceso de homogenización fue mediante la violencia, ¿no? La mal llamada pacificación de la Araucanía es parte de ese proceso. La guerra del Pacífico, o más bien la guerra del salitre, porque se trataba de buscar el salitre, de alguna manera también afectó a los pueblos del norte, gestando procesos de chilenización forzada, ¿no? Lo mismo ocurre con el proceso de Rapa Nui, en fin, ¿no? Hay un proceso de chilenización durante el siglo XIX y el siglo XX que se desarrolló vía militar, fundamentalmente vía militar, vía despojo, pero también mediante los instrumentos culturales como la escuela, ¿no es cierto?, los símbolos, etcétera, ¿no? Y de alguna manera eso fue un primer elemento que hoy día hay que poner en tensión. La idea que existe solamente una nación al interior de la comunidad política, que es Chile. De nuestro punto de vista, al menos el mío, existe efectivamente múltiples naciones, ¿no es cierto?, pluralidad de naciones habitando esta comunidad política. Y ese es un primer elemento insoslayable. Ahora, el segundo elemento, igual de importante, es la cuestión de la configuración del poder político en Chile, es decir, de la forma del Estado, ¿no? Y la forma de gobierno. Son formas y Estado y formas de gobierno profundamente centralistas y presidencialistas, es decir, hay una hiperconcentración del poder en una casta, ¿no? La casta elitaria, ¿no es cierto?, blanca, rica, y que se concentra en Santiago, pero no solo en Santiago, sino en un sector específico de Santiago, ¿no?, que es el sector oriente de la capital, ¿no? Y ahí hay una concentración, una hiperconcentración del poder. Por lo tanto, no se trata únicamente de reconocer plurinacionalidades, sino que fundamentalmente, desde mi punto de vista, se trata también de reconocer a la potencialidad política de los pueblos que son oprimidos por este Estado, es decir, abrir paso a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos, en última la conquista de los derechos colectivos. En ese sentido, desde mi punto de vista, plurinacionalidad y autodeterminación política, que es digamos, la demanda fundamental del pueblo mapuche desde al menos los 80, justamente, que lo plantea Mapu, ¿no es cierto?, en donde la LAMIEN también es parte de ese proceso, autodeterminación también como un elemento fundamental. En tercer lugar, la idea del territorio, ¿no? O sea, el tema de la tierra y el territorio nunca puede estar despojado de este debate, toda vez que sobre la base del territorio se ha construido, por un lado, la riqueza de los colonizadores y la falta, ¿no es cierto?, o más bien el empobrecimiento de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, yo vería tres elementos al menos que están constituidos en la Constitución, ¿no? La idea de una sola nación,
la hiperconcentración del poder, imposibilitando la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, la idea de territorio, cómo vamos a concebir el territorio primero chileno, y al mismo tiempo, si reconocemos otras naciones, cómo vamos a reconocer esos territorios de las otras naciones. Yo creo que esos son los elementos al menos que están en disputa en esta Constitución. Perfecto. Gracias, Claudio. Ana, la misma pregunta, tal vez preguntarte lo mismo, o sea, ¿cuáles son los puntos claves de la actual Constitución, ¿no es cierto?, que nos han impedido tener un reconocimiento de los pueblos originarios y tal vez en específico del pueblo mapuche en Chile? Bueno, yo coincidiendo con el Damián Claudio, pero yo quiero colocar el tema de que, ¿por qué razón también un poco fundamental mi desconfianza? Porque nosotros, cuando firmamos el compromiso en Imperial, que fuimos criticados, muchos propios lamienes nos criticaron y tenían su razón. Yo estoy súper respetuosa con la diversidad de opinión, pero después esos mismos lamienes que nos criticaron, esos mismos lamienes después también de una u otra forma también fueron beneficiados, entre comillas, podríamos decir, si quisiéramos decirlo de esa, y estos mismos proyectos asistencialistas, culturalistas que han salido, han sido producto también de ese compromiso de Imperial. Pero ¿qué es lo que pasó con Imperial? Nosotros cuando fuimos a Santiago, una delegación de 8 organizaciones que no nos querían recibir nuestra propuesta, precisamente estábamos hablando sobre este tema de lo que nosotros soñábamos, que de recuperando la democracia, que nunca pensamos que esta democracia al final, para el pueblo mapuche, democracia no ha llegado. O sea, porque tenemos razones tremendas, o sea, tenemos el asesinato de Camilo Catrillanca, que está luego, viene la conmemoración, Matías Castrileo, tenemos encarcelado. Entonces, a lo mejor peyorativamente voy a hablar de la democracia de la que nosotros habíamos confiado. Al otro día me criticaron que dije yo que fui un poco a lo mejor ingenuo en algunas cosas de estos sueños. Uno de los compromisos que habíamos hecho con los aliados estratégicos de esos tiempos circunstanciales, como dice, de que íbamos a luchar primero por derrotar la dictadura y después recuperar la democracia, y recuperáramos la democracia, iba a haber nueva constitución. Entonces, en esa nueva constitución, el compromiso era reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ¿ya? Segundo, iba a haber un ministerio indígena, sabiendo que el ministerio indígena iba a depender del Estado, pero el ministerio indígena iba a tener un rango superior a lo que hoy día tiene la CONADI, que es una simple corporación solamente. En ese hay que empezar también quizá a aclarar esto. Y el tercero era la participación política, los escaños reservados que nosotros, que hoy día se está discutiendo, esos eran los compromisos. Y el cuarto era el tema de abolir lo que eran los 2 decretos de ley, la 2568 y 2750, que vino a permitir el decreto del 701, que para poder prácticamente llenar el territorio mapuche con monocultivo hoy día exótica, eucalipto y pino, que hoy día nos encontramos sin agua. Y también dentro de esto, esos mismos decretos de ley permitía también el arrendamiento de 99 años, la escasa tierra que nosotros teníamos, y a la vez también la persona que se dividían y subdividía dejaba de ser tierra indígena, la tierra, en este caso tierra mapuche. Y nosotros, como vuelvo a decir, que nuestra filosofía está desde el territorio, como bien lo dice el Damián Jaime acá. Entonces nosotros, o sea, disculpen, Damián Claudio, entonces nosotros era difícil que estuviéramos transando algo que no íbamos a tener futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo único que logramos con gran esfuerzo, por eso cuando yo le digo a los lamienes, la ley 19253 es gracias al producto, a la lucha de los años 70, fines de los 70 y los años 80 y 90 que seguimos luchando y que hasta el día de hoy seguimos luchando. Recuérdense que no hace mucho quería hacerse una consulta chanta, como le pusimos, sin ninguna, una consulta que no era vinculante, pero para el Estado iba a ser vinculante, iba a modificar el artículo 12, 13 y 20, lo que tenía que ver con tierra, a la ley indígena, la actual ley indígena. Entonces, nosotros ya hablábamos de plurinacionalidad en aquellos tiempos, porque recuérdense que en los años 80 fines 80 veníamos saliendo de un contexto político de dictadura a nivel latinoamericano. Entonces nos estábamos juntando estos mismos encuentros internacionales donde nos juntábamos con los hermanos de los otros pueblos, como no habían fronteras anteriormente, intentamos de hacer, y ya algunos hermanos hablaban, incluso el otro día mío, un hermano de México me corregía que ya en la Nación Unida ya no están hablando de pueblos originarios,
ni pueblo indígena, ni menos de indios, sino que están hablando de las primeras naciones. Y nosotros ya tenemos que empezar a hablar de las primeras naciones, porque somos un pueblo milenario de las primeras naciones. Entonces, en aquellos tiempos, cuando le planteamos eso a don Patricio Aylwin, que para descanse, que cuando él era candidato presidencial, obviamente que era como un concepto que no sé, ¿de dónde salieron estos? O sea, son unos par de locos que andan aquí hablando sobre este tema. ¿Cuánta razón teníamos? En esa misma razón de la que digo yo, esta ley, la 1953, no fue fácil, fue difícil, pero aquí está la contradicción del propio, de la famosa Constitución. Si ya entramos a la Constitución, yo me leo y me vuelvo a leer y no me puedo memorizar el artículo 1 de la Constitución, y el artículo 1 de la Constitución dice que va a respetar los derechos, incluso va a velar por los grupos, y, o sea, incluso si nosotros quisiéramos tomarnos de esa, pero rápidamente cae en su contradicción, si no me equivoco, en el artículo 3, cuando dice que Chile es un país unilateral, ¿ya? Pero ¿cómo va a ser un país unilateral? Porque yo creo que aquí está el concepto, cuando ustedes hablan del concepto de la plurinacionalidad, porque hoy día hay toda una interrogante, incluso entre nosotros mismos. Nosotros también tenemos, yo también tengo mi interrogante. ¿Qué es lo que entendemos por plurinacionalidad? Si los propios mapuches, o las primeras naciones, o los pueblos originarios de aquí de Chile, estamos, porque yo veía un poco lo que está pasando con la isla de Rapa Nui, que son una cosa totalmente particular. Yo creo que aquí en la Mien, Claudio me entiende perfectamente como historiador, porque cada pueblo tenemos nuestras particularidades. O sea, en ese sentido no nos podemos sentir mal si hoy día los aymara, cuando a veces nos critican a nosotros, nos dicen los mapuches se están llevando todo el presupuesto del Estado, de la CONAL, se lo llevan los mapuches. Pero tenemos que ver el tema también numérico, que tenemos que ver, por eso realidades diferentes. Pero volviendo a este tema, hoy día la ley indígena reconoce a 9 pueblos, si no me equivoco. Actualmente, no hace una semana o 2 semanas atrás se reconoció al pueblo chango. Ya serían 10 pueblos. Por lo tanto, cuando Chile ha suscribido y ha firmado los pactos, ha firmado los convenios, ha firmado todos los temas internacionales, cuando reconocen la plurinacionalidad de las diferentes naciones que existen al interior de cada estado, en este caso, y lo han estado haciendo algunos países. Por lo tanto, aquí es donde Chile cae rápidamente en sus contradicciones, porque cuando la ley indígena reconoce a 9 pueblos, o a 10 pueblos va a reconocer, o quizás cuántos pueblos más van a seguir apareciendo, obvio que somos un país plurinacional, pues, plurinacional en el sentido de que nosotros tenemos que ejercer nuestras particularidades de cada uno de los pueblos. Por esa razón, yo creo que no puede que una nueva constitución política de este país pueda cometer el error de decir de que este es un país unilateral, cuando aquí existen pueblos, existimos pueblos que tenemos nuestra identidad, tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra idiosincrasia, que podríamos decir. Por lo tanto, en ese sentido, Chile es un país plurinacional, y por lo tanto la nueva constitución política tiene que reconocer a los pueblos originarios, a las primeras naciones, con sus particularidades, y debe decir que debe ser un país plurinacional. ¿Para qué colocarle? Desde el punto de vista territorial, como decía el Lamien Claudio, los derechos territoriales. O sea, aquí yo creo que primero ejercer nuestros derechos políticos, y nuestros derechos políticos significa nuestros derechos económicos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos culturales, la que nos va a llevar definitivamente a lo que podríamos llamar a la autonomía y la autodeterminación de cada uno de los pueblos. Y eso no es para tenerle miedo, porque y obviamente que tiene que ver relacionado con el derecho territorial, donde cada uno, nosotros los mapuches sabemos. Hoy día la ley indígena 1953 ya superó la expectativa, porque nosotros estamos hablando de territorio ancestral, y en la ley indígena no se habla de territorio ancestral, se habla de tierra. Por lo tanto, son conceptos que también tenemos que ir, y la nueva constitución también tiene que considerar ese tema. Y esa es la razón y el valor que nos da para estar aquí hoy día, pero pese a algunos lamienes mapuche, y yo lo respeto totalmente su opinión, ellos no comparten absolutamente nada con esta posición. Ellos están de que nosotros no participemos el día 25 de octubre, no vayamos a votar, que nos podamos abstener,
simplemente, y tampoco una nueva constitución. Totalmente respetable esa opinión, yo lo respeto, pero sí habemos algunos que podemos cambiar, avanzar un paso, por último, en la historia, para que el día de mañana nuestros jóvenes, nuestros hijos, no pasen por la misma situación que pasaron nuestros padres, que pasamos nosotros y que seguimos pasando ahora. Gracias, Ana. Me gustaría hacer 2 puntos. Para la gente que nos está escuchando, estamos conversando junto a Ana Yao y Claudio Alvarado, y se mencionó, bueno, el Acuerdo de Nueva Imperial ha salido varias veces. El Acuerdo de Nueva Imperial fue un acuerdo que se firmó entre el, para ese entonces, candidato presidencial Patricio Aylwin, y varios representantes de los pueblos, como aparece mencionado justamente en el acuerdo, es como, representantes de los pueblos indígenas. Y que efectivamente había lo que se hizo en ese acuerdo era que los pueblos, los firmantes de ese acuerdo, apoyaban la candidatura y después, en el caso que ganara Patricio Aylwin, iban a utilizar todos los medios institucionales para poder realizar sus demandas. Y a su vez, Patricio Aylwin se comprometía a incluir y reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y en todos los acuerdos y empezar a cementar el camino para crear este ministerio de los pueblos indígenas. Y también apareció el DL 701, que básicamente es un decreto de ley que, ustedes me corrigen, disculpen, Ana, Claudio, me corrigen si me equivoco, me falta información, que es un decreto en el cual justamente el Estado subsidia a las personas que quieran tener plantaciones forestales, y con forestales nos referimos justamente a los pinos y a los eucaliptos, especies introducidas que secan mucho, que acidifican la tierra, y que de eso los terrenos que era el pueblo mapuche era tenía una tradición ganadera y maderera, pero respetando el bosque. Con esto lo que se hace es desertificar de manera verde a el territorio mapuche y empobrecerlo. Y el DL 701 lo que hace es subsidiar, incluso entregarles, si plantaban uno, entregarle, no sé, creo que hasta un 50% del territorio de plantación se lo subvencionaba al Estado chileno. Por lo tanto, había un incentivo a las forestales, básicamente. Eso como 2 puntos para aclarar un poco en la conversación para las personas que nos están escuchando. Ahora bien, con respecto a lo que nos han comentado, me gustaría hacer la contrapregunta, que sería si usted, Ana, tuviera la posibilidad de redactar un párrafo o poner un punto en la Constitución. Después, Claudio, te quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué usted redactaría? ¿Qué es lo que usted tiene en mente o qué le gustaría que quedara instalado? Por ejemplo, no sé, desde el arte y del buen vivir, ¿no es cierto?, tanto tal vez en el país, en Chile, como en América Latina, como movimiento consciente de una regeneración y una vida completa, ¿no es cierto?, más acorde con el cosmos y con la madre tierra. ¿Ve usted alguna proposición del buen vivir en esta nueva Constitución? Bueno, estamos construyéndolo. Es un proceso nuevo para todos nosotros, en la cual yo creo que tenemos que ir construyéndolo. Primero no lo vamos a, no, te quiero decir, Jaime, ¿no? No Javier. no vamos a colocar un párrafo. Yo creo que va a ser más de un párrafo, porque un párrafo no es absolutamente nada la nueva Constitución. Estamos preparados, tenemos historiadores, como ahí aparecen también Claudio, Fernando, tenemos abogados, tenemos economistas, que seguramente ahí vamos a colocar qué es lo que pensamos sobre la economía mapuche, qué pensamos sobre la educación, qué pensamos sobre la salud mapuche, qué es lo que pensamos sobre los derechos políticos. Entonces, la nueva Constitución, para poder así como responder, yo creo que primero tiene que cambiar. Y para cambiar tiene que incorporar nuevos conceptos y nueva mirada. Y esa nueva mirada tiene que primero respetar y valorar a las primeras naciones con su identidad, con su cultura, con su forma de vida de cada uno. Estamos hablando de cada pueblo, de cada nación hablamos.
Y tiene que tener el reconocimiento, obviamente que el reconocimiento constitucional, vuelvo a decir, si hablamos de plurinacionalidad, ahí entra lo que estaba consultando, lo que tú consultabas, Jaime, desde el punto de vista desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la forma de vivir, del Istrovil Moñán, como nosotros decimos, del buen vivir, cómo nosotros percibimos el buen vivir, cómo vamos a percibir un buen vivir cuando hoy día nuestros territorios, nuestros LOP, nuestras comunidades están sin agua, cuando hoy día hasta el extremo sur, donde están Chile es tan rica de aguas dulces, hoy día los camiones aljibe estén entregando agua en cada una de nuestras comunidades, y el agua cada día ni siquiera alcanzan a subsistir nuestros lamienes porque la escasez de agua. Entonces nosotros allí, en el tema del buen vivir, ¿cómo nosotros vamos a volver otra vez a recuperar esas aguas que se han perdido? Obviamente que esa es la razón que hoy día tienen la media pelea las forestales. Imagínense si hoy día los atentados, ¿ustedes creen que son de mapuche que lo están haciendo? Esos son autoatentados, está claramente con los montajes que han hecho Operación Huracán, el tema del peaje, Quepe, cuando quisieron inculpar a una cantidad de mapuches de lamienes que hasta el día de hoy están encarcelados, como por ejemplo los lamienes Talcal. Son esas de las razones de las cuales se han querido imputar, condenar a personas inútiles, o sea, sin tener cómo poder hacer una investigación, podríamos hacer una investigación seria, responsable, y ahí el Ministerio de Justicia. Por eso aquí cuando los poderes fácticos precisamente lo están gobernando, como decía el Lamien Claudio, desde la Plaza Dignidad hacia arriba, pues son 7 familias o 5 familias son los que están gobernando este país, y dentro de esas 5 familias son las forestales. Por lo tanto, hoy día nuestro gran conflicto que el Estado ha provocado, porque el conflicto lo ha provocado el Estado de Chile, no lo ha provocado el pueblo mapuche. Nosotros no hemos provocado los conflictos. En ese contexto, obviamente que si hoy día los poderes fácticos, el poder económico no mejora desde el punto de vista de cómo hoy día ellos tienen invadían nuestros territorios, van a seguir existiendo estos tipos de demanda, este tipo de movilización, y seguramente las cárceles van a seguir habiendo lamienes mapuche. No queremos ser brujos para decir que sí tienen que seguir existiendo, pero si hay una nueva constitución que vamos a ver cómo percibimos lo que es el buen vivir, cómo nosotros vamos a mejorar, de cambiar, en vez de estar con el 701 que está incentivando a los mates, a los angelines, a toda esta gente, porque a eso son los que lo están incentivando, no son las personas humildes, obreros que están trabajando en las forestales, sino que estos son los que se están, y más encima ni siquiera tributan en las comunas pobres, sino que se llevan todo la economía se lo llevan desde el barrio alto para arriba. Entonces, si no miramos en ese sentido, de ese contexto, la nueva constitución no estaría, y por eso nosotros también estamos, ¿cuál es la razón que no nos confiamos en esto? Fue con la cocina que hubo el día 14 al 15 de noviembre, que aquí la clase política, sin mover un dedo, 30 años en el Parlamento, 30 años en el Parlamento, donde están vegetando prácticamente, de la que ellos se comprometieron con nosotros, no hicieron absolutamente ningún, y se hicieron cambios más de maquillaje. El Lago hizo un cambio de maquillaje a la Constitución. Por lo tanto, en ese sentido, obvio que nosotros no confiamos, porque fue un traje a la medida de ellos. Nosotros seguimos hablando de Asamblea Constituyente Plurinacional. Ese es nuestro eslogan, aunque me digan que yo me quedé, yo ni me he grabado el otro, creo que, no sé cómo se llama. Convención Constitucional. Ya, no, ni me lo grabo, porque cuando me revelo con algo que no quiero, no. Entonces, esa fue un tema. Entonces, ¿por qué? Porque ahí no, hay algunos artículos, creo que son, ¿no? El 35, no sé cuáles son los artículos que tiene esa de no pasar más allá de lo que el pueblo pidió ese día en las calles el 18 de octubre, con todas las marchas, con todas las movilizaciones. Por lo tanto, en ese contexto, nosotros no vamos a aceptar que aquí la clase política siga maquillando y siga dominando
y haciendo cosas de las que aquí hemos visto prácticamente casi 200 años, de acuerdo a la Constitución, que lo único que hace es favorecerse para ellos, los par de amigos que están en el poder. Y sin embargo, el pobre pueblo, aquí estamos sufriendo, estamos marchando, luchando, estamos siendo encarcelados, estamos siendo reprimidos, están asesinando, tenemos asesinatos, ahí mismo cuántos asesinatos de la revuelta, cuántos presos políticos de la revuelta del 18 no lo acordamos de ellos, cuántas personas sin ojo quedaron ahí, personas prácticamente, imagínense si la policía y el gobierno del Estado hoy día, ¿cuál es la razón de que hoy día la clase política se niega tanto a hacer acusaciones constitucionales contra un ministro del terror? Nosotros le pusimos ministro del terror al ministro del Interior aquí, porque dos veces ha venido a incentivar prácticamente terror al interior de nuestro país. ¿Se refiere al actual ministro, al ministro Pérez? El ministro Pérez, exactamente, porque cuando vino la primera vez fue cuando fueron a asaltar las personas no mapuche a los municipios. Vino la segunda vez ahora, se quemaron los camiones en Angol, y claro, pues si dijeron que los camiones le iban a pagar, todos los camiones, por lo tanto las forestales, los dueños de los camiones, están hoy día, el mejor negocio es quemar los camiones y cambiar por un camión ya antiguo que tiene varios usos, lo cambian por un camión 0 kilómetros, el mejor negocio, ¿a costa de qué? A costa de los mapuches que hoy día estuvieron 123 días en huelga de hambre, que no lo escucharon, que no lo escuchó el ministro, y los presos políticos mapuches, lo único que estaban pidiendo es que se le aplicara el convenio 169, artículo 10, lo que es materia de justicia, para que cada persona que está condenado o que estén imputados, el artículo 10 dice que tiene que apegarse frente a las costumbres y a las culturas de cada pueblo. Eso era lo que estaban pidiendo los presos políticos. No, ellos no estaban pidiendo que le cambiaran sus medidas, ellos no estaban pidiendo que le cambiaran las medidas, sino que estaban pidiendo medidas cautelares desde el punto de vista de que pudieran. Imagínense el carabinero que mató a Camilo Catrillanca. Está en su casa, tranquilamente, recibiendo su sueldo. El carabinero que mató a Matías Castrileo, Alex Lemun, todos los carabineros están ellos tranquilamente. ¿A dónde hay uno en la cárcel? Pero sin embargo los mapuches, hoy día sin ser condenados, hoy día están ahí solamente para revisar la causa, y el Ministerio de Justicia, en vez de hacer una investigación con ética, una investigación objetiva, sin embargo, también acusan a los mapuches. Las personas que somos reprimidos, que presentamos denuncias hacia el Ministerio Público, el Ministerio de un Público nos da razón porque dice que lo que provocan el conflicto somos los que vamos a marchar, son los que convocamos a la marcha, entonces, esa es la razón de la cual hoy día nos motiva querer estar acá y hacer un cambio histórico y un cambio de paradigma, nos dicen los estudiosos, de poder hacer cambiar este chip, cambiar esta mentalidad, porque hoy día la sociedad chilena quiere cambiar. Gracias, Ana. Claudio, bueno, lo mismo. Si tú tuvieras bueno, Ana dijo que es mucho más que un párrafo, ¿no es cierto? Pero desde ¿no es cierto? Desde el arte, desde el buen vivir en América Latina, en Chile, en el Gualmapu, ¿no es cierto? Con un movimiento consciente, ¿no es cierto?, de una vida completa, acorde con el cosmos, con la madre tierra. ¿Cuáles serían tus propuestas sobre el buen vivir, sobre lo que tú crees que debería estar incluido en una nueva constitución? Y si, no sé, nos puedes hacer básicamente el punto también para aclarar a las personas que nos están escuchando, que el convenio 169 es un tratado internacional firmado y ratificado por Chile, que ahora le debería tocar una nueva firma, y tal vez tú, Claudio, puedes entrar en esa materia un poco más brevemente para explicar de qué se trata bien ese tratado, antes de ir a esta pregunta que te hice sobre qué es lo que te gustaría que se incorporara, ¿no es cierto?, en una nueva constitución. Sí. Bueno, precisamente, yo creo que el convenio 169, uno de esos articulados, señala, por ejemplo, mayores niveles de participación para los pueblos indígenas, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la idea de la consulta. Desafortunadamente, decía también Ana, la consulta se ha utilizado para hacer trampa, ¿no? No ha sido fundamentada de la buena fe, sino la consulta en torno a la tierra que se quería dividir nuevamente ahora con Piñera es un mal uso, ¿no es cierto?, de la consulta. Ahora, por otro lado,
tiene dimensiones muy interesantes a propósito del respeto cultural o el respeto a otras formas de vida, ¿no? Un poco exige, o debería exigir, al Estado a respetar esas otras formas de vida, a respetar esas otras concepciones de cómo se desenvuelve la vida, ¿no? Uno podría estar tentado a señalar que el Convenio 169 estimula, por lo tanto, la comprensión de que al interior de unas comunidades políticas existen diversas racionalidades, de que no existe únicamente la racionalidad instrumental, diríamos, ¿no? Capitalista, acérrima, sino existen otras racionalidades, entre ellas, por ejemplo, unas formas de concebir la naturaleza que tensionan con la forma capitalista, ¿no? El hitrofismo ñen, que decía Lelamiel. La comprensión de que hay distintas formas de vida conviviendo al interior de la naturaleza y que por lo tanto la naturaleza no es únicamente un bien a consumir para el humano, sino que es un ser en sí mismo, ¿no? Y ahí yo hilaría la noción de que en Ecuador, por ejemplo, se ha discutido en torno a los derechos de la naturaleza, ¿no? Es decir, que la naturaleza se reconozca como un sujeto de derecho, no únicamente algo para ser consumido por el ser humano. Es decir, la naturaleza no es porque existe el ser humano, sino que la naturaleza es en tanto es, ¿no? Y aquí hay un remesón, vamos a decir, de la tradición ilustrada, ¿no? Esta separación entre cuerpo y naturaleza, ¿no es cierto?, que es parte fundamental de las concepciones coloniales, ¿no es cierto? El colonialismo se basa sobre la base de decir que existe el ser humano que va a consumir a la cosa, que puede ser la naturaleza, o la cosa que es el indio, en última, ¿no es cierto?, esta típica tipificación colonial, y de alguna manera estas nociones de derecho a la naturaleza corrompe esa noción, ¿no? Y se le da a la naturaleza una concepción en sí mismo. Y esto está articulado desde el punto de vista con la idea de plurinacionalidad, ¿no? O sea, cuando reconocemos la plurinacionalidad, desde el punto de vista lo que hay, es reconocer efectivamente que hay comunidades de destino distintas, diversas, al interior de la misma comunidad política. Y cuando digo comunidades de destino, estoy pensando en el pueblo mapuche, que concibe, ¿no es cierto?, este destino sobre otras racionalidades, otras formas de vida. Por lo tanto, se debe respetar sobre la base de la plurinacionalidad estas diversas formas de vida existentes en la misma territorialidad, ¿no? Esto por un lado. Ahora, por otro lado, y a propósito de lo complejo que señalaba la Mienana para pensar la Constitución, tiene que ver con la cuestión del poder, ¿no? Es decir, voy a insistir, las constituciones fundamentalmente tienen que ver con las divisiones de poderes al interior de una comunidad política. ¿Cómo dividimos este poder, no? Y la forma de cómo se ha dividido este poder desde el siglo XIX ha sido la forma portaliana, ¿no? Centralista, ¿no es cierto?, profundamente presidencialista, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hay en la discusión mapuche, desde mi punto de vista, es un remesón a estas estructuras de poder del siglo XIX, ¿no? Lo que viene a ser el mundo mapuche cuando dice autodeterminación política, cuando dice autonomía, lo que está moviendo es justamente esta estructura del Estado, ¿no? Profundamente centralista y presidencialista. Y en ese sentido, siento yo, y con esta idea termino, que el movimiento mapuche, además de buscar y consolidar sus derechos colectivos, nuestros derechos colectivos, también está presionando al Estado para abrirse al siglo XXI, pensar la dispersión del poder, pensar una nueva reconfiguración del Estado, pensar que el Estado ya no se puede manejar únicamente centralista, sino que efectivamente desde las comunidades, de las localidades también hay proceso de democratización. Es por eso que me gusta señalar que el movimiento mapuche es un movimiento de democratización política también. Viene a remecer la forma en cómo se ha establecido el Estado desde el siglo XIX. Y en esta medida estoy seguro que comunidades no indígenas, ¿no?, la comunidad de Petorca, por ejemplo, o aparentemente no indígena, con una larga tradición indígena, por supuesto, pero que no se reconocen identitariamente como indígenas bajo los preceptos que ha establecido la misma república, la comunidad de Petorca, qué sé yo, la comunidad de Quintero Pichuncaví, ¿no es cierto?, la gente de Aysén, que se ha movilizado durante los últimos 20 años, producto del extractivismo, quisieran participar de manera mucho más profunda en las tomas de decisiones de sus territorios, ¿no? Es decir, ellos también están apelando por democratizar la política desde las territorialidades. Y en ese sentido yo pienso que hay un camino de descentralización política, hay un camino de democratización desde los territorios que ya está avanzando el movimiento mapuche y que de alguna manera debería consolidarse también, esperemos, en esta constitución. Algo por ahí me imagino. Sí, gracias Claudio. Es importante el tema de la centralización, pero también hay que recordar de que nuestra constitución actual, en su artículo 32, si no me equivoco, el poder, el presidencialismo y el poder que tiene el presidente en esta constitución actual es tan grande
que quiero destacar justamente el artículo 32, porque incluso dice que él puede velar y puede supervisar al Poder Judicial. Es decir, a tal poder llega el poder del presidente, más allá, obvio, lo que tal vez, no sé si la mayoría sabe, pero que efectivamente un presidente puede aprobar, derogar y poner una serie de trabas, ¿no es cierto?, a iniciativas de ley de los parlamentarios, y solamente sus leyes tienen que ser tramitadas con carácter de urgencia. Por lo tanto, el Parlamento no puede, el Congreso no puede legislar, y básicamente tiene que legislar a partir de lo que él quiere, lo que dice su agenda, la agenda de gobierno. Pero el artículo 32 es terrible en el sentido de que incluso puede supervigilar el comportamiento del Poder Judicial. Ahí estamos hablando de que efectivamente la figura del presidente, este hiperpresidencialismo, es exacerbado, y justamente es algo que deberíamos modificar. No sé si para llegar a una república parlamentaria o una federación, una nación, a un estado federal. No sé si todavía vamos a lograr esto en esta constitución. Lo conversamos en un principio, tal vez esta constitución va a ser una constitución de transición para poder llegar a eso que nosotros estamos esperando y que pensamos que podríamos generar un Estado plurinacional, federal, con un sistema, un régimen parlamentario o mixto. Me gustaría ir cerrando, ya nos está apremiando el tiempo, y me gustaría entrar en tratar de darle una visión, desde que entendemos que la creación artística no está solamente en las facultades, ¿no es cierto?, de los artistas, sino en todas y todos los seres humanos. Ana, ¿usted ve de alguna forma que la creación artística está inserta en el trabajo que usted desarrolla, por ejemplo? Mire, yo he sido una de las personas que he señalado, porque el arte es una parte también como para llegar a concientizar muchas formas a nuestra gente. La música, el teatro, llamemos, incluso el mundo de la fotografía, que también es un arte, porque el fotógrafo tiene que tener arte para poder sacar esas imágenes, que últimamente han sido por esas fotos que automáticamente a veces toma alguien para denunciar un hecho concreto, a través de diferentes formas, de expresarse. El arte es una forma de poder también concientizar a esta mente, digamos, adormecida medianamente. Por lo tanto, nosotros somos una de las personas, y el pueblo mapuche es un pueblo de artes, artístico. ¿Ya? En una oportunidad me hicieron una crítica constructiva de que los artistas minimizaban, como decir, como los mapuchitos cuando nos dicen a nosotros, sino que el arte como sí, el arte en su generalidad. Por lo tanto, tenemos manualidades, ¿no? Manualidades, no solamente desde el punto de vista. Ayer veía la Conadi, alguien por ahí tiró que están haciendo algunas casacas con diseño, otros están haciendo unas mantas mapuche, como para poder decir de que la economía mapuche con estos proyectitos asistencialistas. Entonces, un poco viendo las imágenes, las figuras, cómo están. Por lo tanto, yo creo que aquí todo contribuimos, todo, desde el dirigente, desde la comunidad, desde el estudiante de la aula, desde el profesor, desde las universidades, desde el mundo artístico. Imagínense nosotros ahí, y ya pues siempre está presente con la música ahí tratando de difundir la problemática mapuche. Por lo tanto, creemos que aquí todos contribuimos y todos vamos a apoyar, y como vuelvo a decir, que esta nueva constitución es una tarea de todos, una tarea de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de ancianos, de todo, porque tenemos que incorporar desde la historia, incorporar conocimientos pasados, presentes y futuros. Gracias, Ana. Claudio, ¿tú crees de que desde tu trabajo, ¿no es cierto?, desde de tu formación, de tu trabajo que estás haciendo ahora, de investigación principalmente, ¿crees que de alguna manera se inserta una creación artística ahí? Sí, o sea, yo creo que una de las cosas más interesantes que están ocurriendo hace unos años es justamente el arte mapuche contemporáneo. Yo creo que es una cosa pero muy potente que está aconteciendo, ¿no? Artistas como
como la Lamien Paula Baeza Pailamilla, Peñi, Sebastián Carfuqueo, ¿no es cierto? Y hay varios, aquí mismo está la Lamien Aligüen también, ¿no es cierto? Que también es parte efectivamente de grupos artísticos mapuches, son súper interesantes. Está acá también, y yo no sé si querrá hablar, pero está Martín Correa, que es un historiador también fundamental de los últimos 30 años, 40 años de nuestro movimiento. Entonces, o no tanto, Martín, no sé, ya pongámosle 20. Que nada, son siempre son aportes fundamentales al interior de nuestro movimiento, como todas las luchas, yo creo, todos estos procesos son fundamentales, y yo creo que el movimiento mapuche se está construyendo desde todos esos lugares, y que es algo profundamente fascinante, y que no es nuevo tampoco, uno le ve novedad, a veces me cargo en esa novedad, pero en los 80 el Mapu también tenía, digamos, teatro, ¿no es cierto? Incluso hacia atrás, ¿no es cierto? La Federación Araucana con Aburto Panguilef también tenía teatro, ¿no es cierto? Y desarrollaban el teatro mapuche, y por todas partes del país iban mostrando esas obras con la finalidad de concientizar. Por lo tanto, el arte siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, sí. Sí, me gustaría destacar algunos artistas como Bernardo Yarzún, artista visual, Daniela Catrileo, escritora mapuche, ¿no es cierto? Carlos Sangüez Santil, artista visual, Danitza Segura, Licanqueo, actriz, performer y docente, Sebastián Calusqueo, que tú lo mencionabas, Claudio, artista visual, Constanza Hueche Saavedra, actriz mapuche, Camilo Antileo, músico, Francisco Huichaqueo, cineasta, artista visual, curador mapuche, etcétera. Una serie de artistas que efectivamente están trabajando sobre su biografía y sobre lo que ha pasado con el pueblo mapuche. Hay algunas preguntas que quiero extender que vienen desde el público. Justamente a Ligüen, que aprovecho de saludarle, que espero que esté muy bien. Le pregunta a Ana Yao, ¿qué opinas de la criminalización del trafquintu mapuche, como es el caso de las ñañas hortaliceras en Temuco? El trafquinto es otra forma de vivir de la que estábamos, por eso cuando estábamos hablando desde el punto de vista de cómo nosotros percibimos de nuestra cosmovisión, nuestra forma de vida, nuestra característica, el trafquinto era una forma de intercambio de productos, de economía, incluso mapuche, y en ese sentido cuando las lamienes son todas mujeres, yo he estado con ellas, incluso hemos estado cuando lo han ido a buscar presa y muchas veces me ha tocado defenderlo, y es condenable total, repudiable total, rechazable. O sea, el Estado de Chile, vuelvo a decir que estos últimos años, con el gobierno de Piñera, más aún con un gobierno capitalista, neoliberalista, obviamente, pero los otros gobiernos no lo hicieron mal tampoco, si tampoco le vengo a tirar flores a ninguno de los gobiernos acá, siempre han aplicado la ley del garrote y la ley de la represión y reprimir a nuestra gente. Por lo tanto, eso es lo que no queremos que vuelva, siga sucediendo. Y no solamente ha pasado eso, sino con las hortaliceras, sino que también con nuestros lamienes que venden su manta, venden juveniles mapuche también lo han andado reprimiendo. Y sobre todo ahora con este tema de la pandemia, yo me encontré el otro día con una de las lamienes hortaliceras, me dio una pena terrible porque la lamiana andaba pidiendo plata en la calle ahora. Así de triste está nuestra vida. Por lo tanto, obvio que no queremos eso, nosotros queremos el buen vivir en todos los aspectos desde el punto de vista de participación política y todo. ¿Ya? Sí, para que la gente se recuerde, hace poco un episodio muy triste en pandemia cuando las hortaliceras van a la plaza de Temuco a vender sus hortalizas y Fuerzas Especiales de Carabineros va con violencia absolutamente desmedida, fuera de control, ejerciendo todo tipo de violencia, a botarles toda su producción y tomarlas detenidas, básicamente. Un episodio de violencia de Estado bastante impactante. Lamentable lo que relata Ana. Y para Claudio también hay una pregunta ¿cuál sería tu opinión, ¿no es cierto?, con que varios artistas y escritores mapuches defienden la potencialidad política de los champurrías? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, ese es un tema bien debatido. Yo mismo soy bien champurria, y
y antes era un problema esa definición, hay que decirlo, al interior del mundo mapuche era como un conflicto, era un problema. Afortunadamente, como señala Liwen, actualmente hay una apertura en torno a estos debates. Hay un libro, Milanca, por ejemplo, que saca y que se llama Champurria, ¿no es cierto? Y que de alguna manera viene también a reivindicar junto con toda una generación estas mezclas, ¿no? Pero ojo aquí, no es una mezcla para dejar de ser mapuche. Y esto es algo muy interesante, porque antiguamente la noción clásica colonial dice que el mestizo es el chileno, es el argentino, es decir, es de alguna manera el que contiene la identidad nacional. Actualmente la idea de champurria puede permitir la posibilidad de sentirse efectivamente como en un tránsito, vamos a decir, identitario, ¿no es cierto? Pero no conlleva necesariamente eso de decir que uno deja de ser mapuche. Es decir, aquí hay una potencia muy interesante. Es pensar que los mapuches, como una nación, y todas naciones tenemos diversidades, se expresa esa diversidad también al interior de nuestra nación y por lo tanto van a haber efectivamente mapuche, desde mi punto de vista champurria como yo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo profundamente mapuche. Y yo creo que hay una potencia muy, muy rica que al mismo tiempo comienza a polemizar más allá. Yo creo que eso es lo interesante, cómo la chilenidad comienza a reconocer también su propia condición champurria, ¿no? Es decir, la chilenidad que antiguamente se vio tan blanca, ¿no es cierto?, reflejándose más bien en Europa, comienza a mirar también a las poblaciones indígenas, al pueblo mapuche, a las primeras naciones, como dicen en la Ñunana, y hay que tomarse la palabra, las primeras naciones, como también parte fundamental efectivamente de su trayectoria y biografía. Y yo creo que eso lo haría muy bien también a la chilenidad y por lo tanto champurrear también a la chilenidad. Yo creo que hay un desafío muy, muy interesante, importante ahí. Gracias, Claudio. También hay otra pregunta, nos preguntan desde Facebook. Recordemos que esto está siendo transmitido tanto por Zoom como por Facebook y estamos conversando junto a Ana Yao y Claudio Alvarado Lincopi sobre Estado plurinacional y nueva constitución. Les preguntan ustedes, Ana, a propósito de los escaños reservados, ¿no es cierto?, que van a ser por sobre eventualmente una convención constituyente, que son 155 representantes, van a haber 17 puestos, escaños reservados por sobre esa cantidad, justamente para los pueblos originarios o las primeras naciones, ¿no es cierto? Y lo que se está planteando justamente es de que justamente los candidatos y votantes, ¿no es cierto?, que quieran registrarse en calidad de indígena, deberían estar registrados en la CONADI. ¿Usted cree que eso es suficiente, es una condición suficiente, es necesaria o no es necesario? Difícil pregunta, yo creo que, bueno, yo no logro de ver quiénes son los que están ahí, pero tengo entendido que está en la mía en Naliwan Antileo, son los que ellos han estado discutiendo más, incluso hay una parte de esa propuesta que está entregando, que están hoy día discutiendo el tema de los escaños reservados, y dentro de los escaños reservados, primero decir que la clase política, la élite política no tiene ninguna voluntad de dar esos espacios. ¿Ya? Tengo entendido, nosotros tenemos un huarquén ahí, aquí somos puros huarquenes, todos puros huarquenes, aquí no tenemos otros distintos, otras jinetas, entonces tenemos un huarquén, que el huarquén a mí me ha estado informando, y está difícil ese tema, pero no es imposible, eso no significa que no sigamos luchando y que para que podamos ejercer nuestros derechos políticos de la que se ha dicho. Ahora el tema de la elección, ya el candidato, cada pueblo, cada territorio es responsable de ver sus mejores representantes. Queremos elegir los mejores y las mejores. Aquí tiene que verse hombres y mujeres, ¿no? Que ahora están hablando de paridad de género. También tenemos que entrar ese concepto, porque la dualidad mapuche hablaba de la domo y del huentro, o de la malén del huentro. Entonces, aquí no es nada nuevo el tema de paridad de género. Por lo tanto, es un tema que tenemos que empezar a aplicarlo nosotros. Ahora, la gente que van a ir a votar, ese es un tema. Yo, conociendo un poco la CONADI, estando en la CONADI, la verdad es que el padrón de la CONADI es un desastre. No existe padrón, o sea, la CONADI en cada elección de cada 4 años de los consejeros improvisa todo y quedan más de la mitad de las personas que no pueden votar. Por lo tanto,
si nosotros queremos participar y medirnos bajo el padrón de la CONADI, nosotros mismos ya partimos mal. Yo creo que aquí tiene que, lo que estaba diciendo, la autoidentificación de los verdaderos, sí, porque aquí pueden también la autoidentificación que permite la ley indígena en uno de sus, en un, ya el artículo, letra C, creo que el artículo 3, no me recuerdo ya, pero la autoidentificación de los indígenas. Hoy día hay una cantidad de personas que ni siquiera son champurreados, como dice nuestro Lamián Claudio, ni siquiera estar. Por lo tanto, es un tema complejo, un tema difícil, que yo creo que tenemos que empezar a trabajar cada uno de nuestros territorios. Nosotros conocemos nuestra gente, sabemos nuestra gente, lo de la guardia, los guardias che conocen su gente, saben quiénes son, quiénes no son, quiénes son de un pueblo, quiénes son de otro pueblo. Nosotros acá en la zona también conocemos y también sabemos lo que van a querer participar y lo que no van a querer participar en este proceso. Por lo tanto, es un tema que tenemos que construir. Ahora podríamos pedirle, si el Estado tiene plata para poder financiar a las fuerzas represivas, comprarle cantidad de vehículos, vehículos blindados a la policía, perfectamente podría destinar recursos para que pudiéramos levantar rápidamente un padrón propio, porque CERVEL debería hacerse cargo de este tema. CERVEL debería hacerse cargo si es un tema político, de país, de Estado. No es un tema de que yo tenga voluntad como Ana Yao, que yo quiero ir a votar y quiero elegir a mi representante, y para eso voy a ir a la CONADI. Si la CONADI es un mal, o sea, no podemos usar el padrón de la CONADI. Está totalmente vulnerado y alterado, bueno, todo lo que podríamos decirse lo que pasa en una elección. Perfecto, queda clarísimo. Ahí sería muy interesante poder hacer justamente un trabajo del CERVEL de ingeniería electoral, justamente en todo este tema, que es algo que está pendiente. Tenemos que pensar de que todavía tenemos a personas que están difuntas y aparecen vigentes en los padrones electorales. Entonces, ahí hay una debilidad bastante importante. Bien, me gustaría cerrar con una última pregunta que tiene que ver con que es imposible evitar este tema. ¿Creen ustedes, Claudio, crees tú de que teniendo un reconocimiento constitucional, ¿no es cierto?, se podrá solucionar la deuda histórica y habrá finalmente paz en la Araucanía y en los territorios indígenas o de las primeras naciones? Bueno, por favor. Sí. Dejo contestarte un poquito la anterior igual mínimamente. Sí, o sea, por favor. Primero, efectivamente, yo creo que el tema que está instalando desde la CONADI es la derecha, justamente, para colocar trabas en los procesos de participación, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, además de ir a votar el día de ir a elegir en los constituyentes, vamos a tener que ir a inscribirnos ante la CONADI, es colocar trabas para efectivamente ejercer la democracia de los pueblos indígenas. Entonces, CONADI no, yo sí adscribo la idea de la autoadscripción para quien vaya a votar, ¿no? En segundo lugar, que los candidatos no sean de partidos políticos, y eso me parece importante, y que no sean de partidos políticos y que al mismo tiempo tengan el apoyo de comunidades o de asociaciones indígenas. Están hablando de que o de 3 comunidades o de 5 asociaciones indígenas, y de esa manera, ¿no es cierto?, aseguramos que no sean los partidos políticos que se lleven los escaños de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso me parece como una cuestión fundamental en primer lugar. Luego, si los pueblos indígenas quieren abrir sus propios espacios para que indígenas compitan en sus cupos, me parece bien, pero que no vengan ellos a ocupar los cupos efectivamente de los escaños reservados para pueblos indígenas que esperemos que se conquisten. Ahora, en relación con la pregunta, efectivamente yo creo que la Constitución no va a resolver el problema, ¿no? O sea, este es un problema profundo, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con temas, bueno, de autonomía, de reconocimiento, pero con temas de tierra, ¿no? Y aquí cuando entramos a discutir sobre el tema de tierra, aquí la Constitución difícilmente va a resolver esta cuestión. Es decir, hay un despojo de tierra histórico que hay que comenzar a debatir en algún momento. Y en Chile no se ha discutido ese elemento, y difícilmente con la Constitución se va a comenzar a resolver. Aquí necesitamos una reforma agraria 2.0, vamos a decir, pero radical, y que observa particularmente, ya no únicamente bajo la noción de la tierra para quien trabaja, sino fundamentalmente a recuperar una tierra despojada, ¿no es cierto? Y esa tierra despojada va a seguir generando conflictividad, porque hay que señalarlo, ¿no? Las forestales son una de las terceras riquezas más grandes del país, ¿no es cierto? Hay muchos latifundistas muy enriquecidos en el territorio, y por lo tanto el tema de la tierra va a seguir siendo tema en la región.
Si nos puedes recordar, Claudio, en términos de número, en un periodo casi de 50 años, no sé cuántas miles de hectáreas se le quitó al pueblo mapuche, quedando solamente 500.000, o sea, y todo un pueblo, toda una nación quedó reducida a un territorio muy pequeño, no recuerdo la cantidad. Sí, o sea, la que tengo yo es primero el pueblo mapuche en Gualmapu, controlando 10 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Y terminando para 1930, después del proceso de erradicación, de reducción y entrega de títulos merced, en 500.000 hectáreas, ¿no es cierto? Martínez ha estudiado después de la reforma agraria cómo se logró recuperar 150.000 hectáreas en los 3 años de Salvador Allende, ¿no es cierto? Pero que tampoco es una cantidad importante, ¿no? Es decir, mientras versus lo latifundista y particularmente el empresariado forestal hoy día tiene, ¿cuántos? 2 millones y medio de hectáreas, ¿no es cierto? O sea, una cantidad impresionante en comparación con lo que posee el pueblo mapuche. Gracias, Claudio. Ana. Quizá en el punto del territorio, mira, nosotros en 1540 se hablaba de 31 millones de hectáreas de tierra que teníamos. Después, en 1641 se bajó a 10 millones, 10 millones de lo que estaba señalando acá. Y después en 1881, precisamente cuando ya empieza la guerra, cuando el Estado empieza a entrar en guerra con el pueblo mapuche, bajamos a 526.000 hectáreas de tierra. Y después tenemos el 79, 350, y ahora el 94 creo, ahí si Martín Correa está en el chat, el 94 creo que nos queda 30.000 hectáreas de tierra. O sea, hemos disminuido, pero en una forma gigantesca. Y hoy día, en ese sentido, las forestales, cuando están, la inmensa mayoría, se hablaba de que sobre el 70% de territorio nacional está forestada. Ya, bueno, yo creo que para terminar, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el Damián Claudio. El escaño reservado lo dice, escaño reservado para los pueblos indígenas. Yo he sido bien majadera en eso, incluso antes, cuando empezó el estallido social, hablaba de que nosotros teníamos que tener nuestro escaño reservado, independientemente que los partidos políticos puedan llevar sus candidatos, nadie se opone, ojalá todos los partidos para que también empezaran a reconocer las diversidades culturales que existen, y al interior de sus partidos existen los militantes, así como hoy día tenemos a la diputada Emilia Nullao, como está el senador Francisco Guanchumilla, que se vayan abriendo más el resto de los partidos y puedan tener sus propios representantes a través de sus partidos, pero los escaños reservados son los escaños reservados, y nosotros sabremos a quién vamos a nombrar y a quién nos va a representar, y nosotros también tenemos que crear un ente regulador, porque no podemos permitir que pasen vegetando 20 años, 30 años, como lo han estado ahora los parlamentarios, y tenemos que tener un control social que tenemos que levantar cada uno de los pueblos. Y obviamente que con la Constitución no vamos a resolver la problemática, la deuda histórica no la vamos a resolver, pero va a ser un paso que vamos a avanzar, como para ir avanzando en el resto, y finalmente hacerle un llamado, en este caso a las personas no mapuche, a los guanui, decimos nosotros aquí, a los amigos, de que también nos ayuden en esto. A lo mejor muchos de los amigos de nosotros en la constituyente, cuando tengan que ir a votar, probablemente por el tema de andar con la bandera mapuche y creer que el pueblo mapuche nos representa, a lo mejor perfectamente pueden votar. ¿Por qué Cervel tiene que negar lo que nos voten por nosotros? O sea, a mí me gustaría que la sociedad chilena aquí también reconociera su identidad. Si aquí hay sangre, como dice Licura Chihuahilap, sangre morena. La sangre morena está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. En el ADN llevamos sangre mapuche, sangre aymara, sangre rapanui, seguramente cahuasca, todo esto. Entonces, en eso hacerle un llamado, que también nos apoyen y nos puedan sensibilizar, y no exista lo que pasó en Curacautín. No quisiéramos ver nunca más un Curacautín de lo que pasó en esa oportunidad. Gracias. Disculpen, Ana, Claudio, fuera de libreto, no sé si nos pueden acompañar unos 10 minutos más. Martín Correa, ¿no es cierto? Si no me equivoco, quiere hacer una pregunta en vivo, y le voy a hacer, ya que lo han mencionado en esta conversación, y justamente se trata de conversar. Martín quiere hacer una pregunta, así que Martín Correa, por favor, adelante. Marimari Peña y Marimari Lamien, Nana, tanto tiempo. ¿Se escucha ahí o no? Sí, se escucha perfecto. Ay, también. ¿Cómo está usted? Yo por aquí bien ¿En Purén? ¿Está ahí en Tranamán? No, estoy en Temuco. Yo soy del Guaymapu, la mía, porque también.
Muy O bien, puede muy estar en bien. el Huilo Mapu también. Ya, después hacemos un Zoom privado. Oiga, no, lo primero que quería señalar es que rescatar un poco que lo que está sucediendo hoy día tiene que necesariamente vincularse con lo que ha sucedido en el pasado. Y yendo al espacio más corto, vámonos al acta de Nueva Imperial, que yo creo que es fundamental lo que pasó ahí. Que hubieron 3 compromisos, sí, básicamente. Uno era el reconocimiento constitucional, el otro el convenio 169 de la OIT, y el otro una ley indígena que creara la CONADI. Respecto al reconocimiento constitucional, nada ha pasado desde entonces. O sea, como dice el dicho, no son 30 años, no, nada ha pasado desde entonces, y no hay candidato que prometa el reconocimiento constitucional un año antes que termine el mandato y después se lava las manos. Eso no ha pasado. Luego, el convenio 169 de la OIT ha sido sobrepasado por las circunstancias. Ya habló bien la Laminana de lo que fue la consulta, también habló de que la demanda de los huelguistas de hambre de Angol y de Lebu, de Temuco, era la aplicación del convenio 169, pero cuando se firmó con reservas, en sentido de que se aplica el convenio siempre que no esté en contradicción con la ley chilena, o sea, en definitiva, un saludo a la bandera. No se aplica el convenio 69 sobre pueblos indígenas y tribales. Y lo otro, el tercer acuerdo fue la ley indígena, que aquí me quiero un poco detener y preguntarle a ustedes que saben más, porque la ley indígena no habla de pueblos, habla de etnias. Y hoy día todos hablan de pueblos, y los pueblos, según la ley, no existen. Entonces, es de una contradicción mayor. Y habla de etnia porque la etnia es una continuidad cultural, artística, lingüística, religiosa, pero pueblo implica territorio. Sí. Y eso no se puede poner en contradicción, menos bien, por ejemplo, Claudio recién hablaba del Estado portaliano, del Estado presidencialista, etcétera, el Estado centralista, pero sobre todo el Estado unitario. O sea, en Chile existe un solo pueblo, el pueblo chileno. Y eso no lo transaron después de 900 congresos para hacer la ley indígena, no lo transaron en el Congreso, no se ha transado en esos 30 años. Chile es, junto con Uruguay, el único pueblo de Latinoamérica que no tiene reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Entonces, hoy día va la Cecilia Pérez al estadio Temuco y habla del Gualmá, pacto Gualmapu, a Sale Piñera hablando de los pueblos. Todos hablan de los pueblos, de los caños reservados para los pueblos indígenas, cuando los pueblos indígenas no existen por ley. Entonces, yo creo que es de una contradicción mayor. Que necesariamente hay que enfrentar, y lo pongo ahora en la palestra, no sé, Claudio. Y lo otro es que además tiene que ver con que cuando hablaban, por ejemplo, de demanda territorial, y tú, Javier, pedías como una cuantificación del tema, bien lo dijo la Damiana, pasó de 10 millones a 500.000, después de la división del 29 hasta el 71, con la ley indígena de la 1779, se perdieron 100.000 más las tierras, y de ahí, bueno, siguió Uvilla, los hijos de Longueira han seguido, y resulta que hoy día a los títulos de Merced le faltan alrededor de 40.000 hectáreas. Entonces dice, la demanda territorial, la tierra mapuche, esa es la tierra de los títulos de Merced. Y esa es la tierra, o sea, la tierra que demanda el pueblo mapuche es la tierra que nosotros, el Estado, le dimos, cuando el Estado lo que hizo fue reducir el territorio. Y si uno se pone riguroso, se pone a ver de Malleco para acá, del río Malleco para acá, todas las tierras recuperadas son tierras antiguas. Si uno va a Arauco, son tierras antiguas. Si viene aquí a Lanco, Malalhue, son todas tierras antiguas. No son tierras reduccionales. Y de uno y de otro lado siempre se ha planteado que una vez, la pregunta del millón, ¿cuándo se acaba el conflicto mapuche? Una vez que se reconocen sus tierras. Y las tierras son las tierras reduccionales. Y bien lo decía Claudio recién, aquí se está hablando de territorio, no de tierra. Yo creo que mientras no se enfrente eso de frente, con la cara, dando cara, como se dice ahora, no hay solución posible. No hay solución posible a nada. Y hoy día cuando se plantea el tema de los caños reservados, que está bien,
Yo voté que no, contra Pinochet, y voy a votar ahora de nuevo. Pero creo que realmente no están tomando en serio los pueblos, a los pueblos indígenas, a las etnias, según la ley. Eso, un abrazo. Gracias, Martín. ¿Algún comentario final, Ana? El micrófono, Ana, por favor. Martín se Sí. le olvida que la ley indígena lo discutimos muchas comunidades y muchos Claro, organismos no se dije también. que nunca 900 pero congresos. escúchame, si yo te escuché tranquilamente, no te pongas nervioso. No, para nada. Y la ley, tú sabes perfectamente que lo modificó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde no teníamos ningún representante en el Congreso. Por lo tanto, ahí nos sacaron todo lo que nosotros habíamos puesto en esa ley y en la que habíamos discutido. Por lo tanto, y obviamente que estábamos saliendo de una dictadura que nos convencieron también a una supuesta democracia que en la cual creímos, y nosotros colocamos el tema de los títulos en merced, pero tú has visto en las discusiones, en los lobbies, en las comunidades, hoy día ya no es título de merced, hoy día estamos hablando de territorio ancestral, que son dos conceptos muy diferentes. Y lo otro, que por eso la ley obviamente que no va a decir, pero no podemos quedarnos con esa posición también, porque con esa posición que tú dices, como que diciéndonos, oye, hay que mejor váyanse para su casa y no hagan nada, si la ley indígena no lo reconoce como una simple... No, hoy día es más, si hoy día la Naciones Unidas está hablando de las primeras naciones, nosotros vamos, los conceptos, las culturas evolucionan, los pueblos evolucionan, la política evoluciona. Hoy día estamos pidiendo, gracias a ese movimiento social del 18 de octubre, más con la lucha mapuche, que partió mucho más allá del 18 de octubre, que tenemos asesinados, que tenemos personas muertas, y que el mismo día que cocinaron los parlamentarios, esos mismos días cuando se cumple el aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, mientras nosotros estamos en plena actividad allá en Temucuicuy, y la cocina funcionó el día 14, 15 de noviembre. ¿Acaso el pueblo quiso que nosotros fuéramos por esta famosa convención constitucional? ¿Cómo que se llama? Ya, no importa cómo se llama. Entonces, no, aquí el pueblo, mira, Martín, nosotros estamos sobreviviendo de siglos, y eso tú lo sabes, como historiadora recogió todo esto. Y si nos quedáramos cuando nos decían hace 30 años atrás, cuando yo empecé como dirigente, decían, en 30 años el pueblo mapuche va a desaparecer y nadie más va a hablar en mapudungún. Y es mentira, hoy día estamos hablando mapudungún, el pueblo mapuche existe, está creciendo, la gente de los guarías están apareciendo hoy día. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser optimistas. Por último, ver el vaso, si queremos verlo vacío, pero veámoslo con un poquito de agua. Yo te llamo porque te he escuchado, y con esa intervención tuya, yo te respeto harto, tú sabes, pero con esa intervención como que me bajáis la moral, como que me decís, no, Ana. No, ándate para la casa, mejor ándate a Purela. No, Ana, no. Ya, no, Ana. Creo que no, hay que ser optimista, y nosotros creemos que, mira, la ley indígena, todos nos criticaron en aquello, y nos guste o no nos guste, se ha recuperado unas par de hectáreas de tierra en nuestros lots, aunque sean 10, 20 hectáreas y 5 hectáreas que toquen cada uno de los lamienes, antes que vivían en un sitio, y nosotros sabemos en Malleco cómo vivían nuestros lamienes, vivían prácticamente en sitios allá en ahí. Hoy día tienen fondo y están recuperando, y lo han recuperado sin que la CONADI le compre. ¿Ya? Entonces, ese es el incentivo que tenemos que colocar nosotros. Chalto. También una Gracias, cosa, estoy Ana. Claudio. absolutamente de acuerdo con usted, y empecé diciendo que se hicieron 900 congresos, que el Congreso, 900 congresos indígenas, que el Congreso no respetó y que hicieron una ley a su pinta, reduccionista, y que habló de etnia. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho usted, y no digo que hay que irse para la casa, al contrario. Eso Gracias, Martín. Claudio, por favor. No, o sea, yo creo que efectivamente hay un camino, ¿no?, para seguir movilizando el cerco, un cerco, como decía Martín, uninacional, ¿no es cierto?, que se ha pensado únicamente como una nación. En fin, hay un montón de posibilidades que abre este proceso. Evidentemente hay muchas también sospechas, pero yo creo que esas sospechas solamente son posibles de superar, o al menos medianamente superar, en la medida de que efectivamente participemos. Yo creo que en eso, yo creo que todos y todas estamos súper conscientes de eso. Y en torno a las dificultades que plantea el proceso a propósito de nociones que en Chile nunca se han discutido, ¿no? O sea, estamos insistiendo en Chile de cuestiones como etnia. Es una oportunidad fundamental para comenzar a hablar de pueblo, a hablar de nación, como decía también Ana, de primeras naciones,
y eso va a ser un desafío gigante, insisto, para nosotros como pueblo y fundamentalmente también para la chilenidad, ¿no? Chile está preparado, yo creo que es una pregunta muy difícil, o sea, Chile está preparado efectivamente para asumir que existen distintas naciones al interior de Chile. Yo espero que sí, al menos la revuelta, el estallido social, plantea una esperanza, sobre todo en la juventud, ¿no? La juventud reconoce diversas naciones habitantes de Chile y entre ellas el pueblo mapuche y otras naciones, ¿no? Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos que abre, y con esto cierro, abre el siglo XXI, ¿no? Abre otro momento histórico. Estas discusiones están sacándonos de la vieja tradición decimonónica del siglo XIX, esa tradición portaliana. Y entonces estamos dialogando con la historia de manera muy fuerte. Esperemos que ese diálogo sea fructífero, teniendo claro que efectivamente hay muchas cosas que no se van a poder cumplir en este contexto, pero al mismo tiempo sabiendo de que puede ser una base fundamental, una corrida de cerco fundamental para los derechos colectivos de nuestro pueblo. Así que, bueno, nada, yo saludo también la posibilidad que ustedes nos dan para poder compartir acá esta reflexión. Eso, gracias. Chao. Bien, gracias Claudio, gracias Ana. Ya estamos sobre la hora. Quiero agradecerle, Ana, Claudio, dejarle a todos por haber compartido con nosotros, por haber tenido esta interesante conversación. Sé que faltaron muchos temas, tal vez profundidad en muchos tópicos, pero bueno, el tiempo nos apremia. Seguramente nos vamos a poder encontrar en otras circunstancias. Agradecerle a todo el público que nos está viendo por estar en esta segunda sesión de Conversaciones para una Nueva Constitución. El tema de hoy fue Estado Plurinacional y Nueva Constitución, junto a la Huerquén de Atmapu, Ana Yao Yao, y junto al historiador, magíster en historia, ¿no es cierto?, y candidato a doctor en arquitectura y estudios urbanos, Claudio Alvarado Lincopi. Desde ya un abrazo fraterno, muchas gracias a ustedes, y no sé si quieren dar alguna palabra de cierre mínima, por favor. Yo decirle a Lamien Claudio que le vaya bien en su candidatura y que sea, tenemos que demostrar que los mapuches y empezar a visibilizar nuestros propios historiadores también, no estoy mirando en menos que lo que ya han escribido historia. Eso, y agradecerte también, Claudio, por la invitación, agradecer a todos los que están escuchando esto. Creo que así vamos a ir construyendo una sociedad tolerante, una sociedad donde nos podamos respetar y donde no nos podamos decir de que esto es este o este otro, esto acá. Entonces, por lo tanto, yo llamar de que podamos construir de verdad una sociedad justa y una sociedad humana, que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos nos agradezcan, porque tenemos en este momento algo que construir en la historia. Y si no lo construimos, seguramente el día de mañana podemos ser condenados. Solamente Ana, eso. una pregunta corta. ¿Usted está disponible para ser candidata a redactar una posible constitución? No me diga que quiere ser mi jefe de campaña, Claudio. No, eso el pueblo va a decidir, el pueblo va a elegir. Si dice que tendrá que ser, aunque quiero asesorar solamente yo, porque yo ya me encuentro que tengo que irme para la casa, como dijo Martín. No, pero Martín te lo dijo en buena onda. No, sí, nadie sabe, pues tenemos gente sí capacitada. Así Sí. que ahí está. Bueno, paridad de género, las mujeres jóvenes tienen que aparecer, pues tienen que estar todas. Así que estamos ahí. Vamos a estar apoyando, de donde sea. Muchas gracias, Ana. Alto. Claudio, para finalizar algunas palabras y también la misma pregunta, ¿usted está disponible para candidato y para redactar una nueva constitución? Yo creo que la pregunta que hiciste, Javier, a la Lamien Ana es fundamental. Yo alentaría a la Lamien Ana a hacerlo y yo creo que muchos apoyaríamos efectivamente candidaturas como la de ella. Yo creo que hace falta efectivamente que la discusión esté también, sea parte, ¿no? La gente que ha trabajado por décadas en torno a estas cuestiones, ¿no? Desafortunadamente van a aparecer seguramente políticos que van a querer resolver el mundo, de gente que viene trabajando por décadas por esta cuestión. Y hay que reconocer ese trabajo desde abajo, desde base, que se ha hecho por décadas, y yo creo que figuras como la Lamien Ana son fundamentales en este proceso. Escucharla yo creo que va a ser muy importante para ese país del futuro que intentamos generar todo y todo. Así que, nada, yo creo que la pregunta que le hiciste es crucial, alentaría a la Lamien Ana, y muchas gracias por la invitación. Bien, pero ¿y usted está disponible o no está disponible, Claudio? No. ¿No? Bueno, Ana, el bueno. Bueno, Lev. Mi candidato. De Ana sería maravilloso. Bueno, desde Arte Contemporáneo Asociado agradecemos a Ana Yao Yao y Claudio Alvarado Lincopi y a todos los
participantes, tanto en Zoom como en Facebook. Agradecemos también a las personas que han logrado, que han permitido que esto se pueda realizar, como es Claudia del Fierro, artista visual, Ingrid Bildi Merino y Montserrat Rojas. Así que también saludamos a todos los socios de ACAS y al público en general, y muchas gracias por participar, y esperemos que nos veamos en una tercera sesión conversando otros temas tan interesantes de camino a una nueva constitución y camino a redactar lo que sea necesario para tener un mejor Chile el día de mañana. Así que un abrazo grande a todos, especial a Ana y Claudio. Gracias a todos por participar. Espero que nos veamos pronto. Hasta pronto. Chao, Tomay, peo callar. Chao, chao. Me saluda el bueno. En su nombre, Martín. Un abrazo.